Bien, ahora sí, estimados alumnos, entonces estamos empezando esta lección número 10 ya de metafísica, FIL 14. Y les parto recordando que el día jueves va a ser la entrega del ensayo. Voy a darles un poco más tarde algunas indicaciones sobre cómo hacer la entrega. Vamos a hacerla que me la envíen por correo electrónico en archivo Word, no PDF, sino que prefiero que me la envíen en archivo Word porque para efectos de la corrección y que después yo pueda enviársela. Normalmente yo los ensayos los corrijo impreso en papel y hago las acotaciones en papel, pero ya que eso está ahora un poco más complicado, entonces prefiero que me envíen con archivo Word y es más fácil para mí hacer las correcciones con la función control de cambio directamente sobre el archivo y después se los mando de vuelta con las correcciones. Entonces, vamos a hacerlo así, pero voy a enviarles un correo electrónico más tarde hoy día con esas indicaciones de manera más precisa y además también va a haber una hora fija para la entrega final del ensayo que, a partir de la cual ya no se recibe, ¿bien? Que va a ser las 12 del día jueves. Bueno, vamos a volver sobre los temas que estábamos considerando en la última lección, que tenían que ver con cómo es que a comienzos de los años 70 se produce un cambio en la perspectiva generalmente aceptada acerca de los hechos modales, acerca de la necesidad, de la posibilidad, del espacio de posibilidades, en donde, claro, no es que esto no es un argumento, naturalmente, es una constatación, si ustedes quieren, cuasi sociológica, que eh, muchos filósofos llegan al convencimiento de que hay una modalidad objetiva, una modalidad metafísica, que no tiene que ver con nuestra forma de acceso a una proposición o a la verdad de una proposición, sino que tiene que ver con su naturaleza intrínseca, que hay hechos en el mundo acerca de lo que podría haber sido el caso, o lo que necesariamente es el caso, o lo que es el caso de hecho, pero que podría ser de una manera diferente, o lo que no es el caso, pero que podría haber sido a pesar de que no sea de hecho, etc. Y fue decisivo para alcanzar ese convencimiento las contribuciones que hizo fundamentalmente Kripke y que ustedes van a tener que leer o han leído ya en Naming and Necessity y en otros trabajos de esta época. Entonces, la consideración central de Kripke es que en principio no tenemos por qué suponer que aquello que tiene que ver con cómo podrían ser las cosas o cómo necesariamente tienen que ser las cosas, esté ligado a una forma peculiar de acceso a priori o a posteriori. Y entrega además Kripke algunos ejemplos de eh, verdades que en principio son verdades para las cuales tenemos nosotros una justificación experiencial, o sea, a posteriori, pero que sin embargo los hechos que son objeto de ese conocimiento son necesarios. ¿Qué ejemplos son los que aparecen como ejemplos de lo que se llama necesidades a posteriori? O sea, hechos necesarios cuya justificación se da mediante medios empíricos. Bueno, uno son todas las identidades. Todos los enunciados de identidad, si llegamos a saber que el lucero de la mañana es idéntico al lucero de la tarde, si llegásemos a saber que Pablo Neruda es Nestalí Reyes, o otro ejemplo clásico es que Cicerón, por ejemplo, eh, es también Tulio. Bueno, en fin, los romanos tenían una manera de llamarse, de nombrarse. O sea, Cicerón se llama Marco Tulio Cicerón. Y entonces uno podría saber que Tulio es un nombre de la misma persona que también conocemos como Cicerón. Bueno, toda identidad es una identidad que es necesaria si es que resulta verdadera. Hay un resultado también que es no equivalente al anterior, pero que está asociado con este, y es que las diferencias también son necesarias. O sea, si dos cosas no son idénticas, el hecho de que no sean idénticas también es un hecho necesario. Más adelante vamos a considerar también estas dos cosas porque son dos resultados que no son equivalentes entre sí, aunque son muy cercanos, y se justifican además de formas que no son exactamente idénticas una respecto de la otra. O sea, la acción pasada estábamos hablando nosotros cómo es que resultaba esto de que toda identidad es necesaria, que es un ejemplo muy característico
de un enunciado necesario, pero que en muchos casos su justificación es a posteriori. Como saber, como les digo, que Cicerón, que es el personaje que, qué sé yo, que fue cónsul en Roma en el siglo I antes de Cristo, que intervino en la política romana en los momentos en que estaba apareciendo César y se producían los conflictos entre César y Pompeyo, que, en fin, tuvo que aplastar una conjuración, la famosa conjuración de Catilina, en que ustedes verán en las fuentes clásicas, repetía. Bueno, o sea, ese mismo Cicerón es la misma persona que, que aparece como el autor de una serie de tratados como el de Natura Deorum, por ejemplo, o el de Fato, o qué sé yo, ¿no? Llegar a saber eso es un hecho histórico que depende de información empírica. Eh, y sin embargo, lo que se ha justificado, si es que llegamos a saber que eso es verdadero, es un hecho necesario, es el hecho de que ese individuo, que lo llamamos Cicerón, con el nombre propio Cicerón, o que lo llamamos con un nombre propio que se llama Tulio, es el mismo individuo y ese individuo es necesariamente idéntico a sí mismo. Por eso es que es un hecho necesario, aunque nosotros, por decirlo así, hemos accedido a ese hecho por una forma que requiere información empírica. Pero no solamente eso. Otro campo enorme de ejemplos que son considerados por Kripke sobre enunciados necesarios a posteriori son enunciados en donde lo que estamos considerando son identificaciones teóricas que efectúa la ciencia natural, como por ejemplo descubrir que la luz son chorros de fotones, por ejemplo, ¿no? Son un montón de fotones, qué sé yo, que es un tipo de partícula subatómica. Eso es una identificación empírica, o que el calor es energía cinética molecular, promedio, o el promedio energético, etcétera, ¿no? O saber que el oro es el número atómico con el elemento con número atómico 79, también es una identificación teórica. Y claro, si ustedes se dan cuenta, todos estos son hechos necesarios y que son verdaderos y que son objeto de investigación empírica. Es más, eh, podríamos decir, el objetivo de la ciencia natural, al menos en gran medida, es llegar a descubrir estos hechos necesarios acerca de cuál es la naturaleza de la luz, del calor, del oro, de ciertos compuestos moleculares, eh, debido a que cuando descubren su naturaleza también son capaces de explicar por qué esas entidades se comportan de la forma en que lo hacen. Entonces, lo que muestra Kripke es que en realidad había una serie de cosas que se habían defendido por siglos en la tradición filosófica, como por ejemplo de que las cosas tienen cierta esencia, por ejemplo, y tienen correlativamente con cierta esencia ciertas propiedades accidentales que no son parte de su esencia, que nos parecían, o debido a cierto tipo de prejuicio filosófico que llegamos a tener en algún momento, nos parecieron unas cosas muy tontas, digamos, y súbitamente ahora las entendemos diciendo, no, en realidad no eran tontas, es más, nunca las abandonamos realmente, nunca dejamos de pensar en estos términos, aunque lo que sucedía es que, claro, no sabíamos que estábamos buscando esas cosas, no sabíamos que la ciencia natural, cuando está tratando de investigar las propiedades del agua o del oro o de la luz o del calor, está tratando de descubrir la esencia de esos fenómenos. Lo que pasa es que, claro, cierto tipo de prejuicios filosóficos nos nublaron para entender eso, pero lo que se consigue con estas ideas que introduce Kripke, y insisto que no solamente Kripke es como un ejemplo muy característico, eh, pero también ustedes van a ver que en el mismo periodo Hilary Putnam, Paulo Steinmetz, Hilary Putnam es el mismo Hilary Putnam del cual estás leyendo ese ensayo sobre Time and Physical Geometry. El mismo, y en fin, aquello por lo cual es más célebre son estos trabajos que él hace sobre el significado de términos de clases naturales. Bueno, pero no solamente Kripke, sino que también Putnam, por ejemplo, está defendiendo lo mismo. Y una serie de otros filósofos que rápidamente se incorporan a esto y a una línea de investigación. O sea, hoy día de hoy estamos como en la tercera generación de filósofos que siguen esta línea de desarrollo y que en su gran mayoría son gente que se dedica a la metafísica, ¿no? Eh, o sea, si esto es un dato un poco autobiográfico, ¿no? Lo cual me da un poco de pudor, pero claro, cuando yo comencé a trabajar académicamente, para mí fue un descubrimiento gigantesco, digamos. O sea, yo creo que me dediqué a la metafísica básicamente después de haber leído
a Kripke, ¿no? No solamente a Kripke, también, qué sé yo, me influyó mucho Frege y qué sé yo, pero fue diciendo, diantres, o sea, que se puede hacer metafísica hoy día. Y fue un descubrimiento. Bueno, ese tipo de cosa que me pasó a mí también es algo que le ha pasado a muchos filósofos con posterioridad y que entonces lo que ven aquí es que hay un campo abierto de recuperar ciertos temas que, como digo, habían sido temas de la discusión filosófica por siglos, ¿no? Categorías filosóficas o conceptos filosóficos que habían sido además parte del patrimonio, por decirlo así, tradicional de nuestro pensamiento filosófico occidental, lo que se ha denominado a veces la filosofía perennis, perennis porque como que no es de nadie en particular, sino que son como parte del patrimonio común en fin, de la tradición filosófica. Súbitamente lo estamos recuperando y podemos considerarlos con seriedad y podemos darlos con seriedad, ¿no? Ahora, eh, otro tipo de casos que también son indicativos de esto, o sea, ustedes se encuentran no solamente con casos en donde tenemos proposiciones necesarias y que por tanto están describiendo o enunciando hechos necesarios que tienen justificación a posteriori, sino que también hay casos de enunciados que son contingentes, ¿de acuerdo? Y que el hecho que están reportando es un hecho contingente, pero cuya justificación es a priori, ¿de acuerdo? Entonces, se da este quiebre en que no todo lo que es necesario tiene justificación a priori y no todo lo contingente tiene justificación a posteriori, porque hay enunciados necesarios que tienen justificación a posteriori y también hay enunciados contingentes que tienen justificación a priori. Déjenme colocarles un ejemplo para que vean, bueno, son menos interesantes si ustedes quieren filosóficamente que los casos de enunciados necesarios a priori, perdón, a posteriori, pero son igualmente indicativos de por qué razón estas cosas son cosas que se dan de manera necesaria, ¿no? En fin, y son ejemplos un poco más también artificiosos, ¿no? Eh, Bien, ustedes recordarán de sus clases de historia en el colegio. A mí me acuerdo que me lo explicaron como en, no sé, tercero básico, creo yo, algo así, cuarto básico, muy chico, así, de que un gran descubrimiento en la historia de la humanidad fue el descubrimiento de la rueda, ¿ya? O sea, hay una marca de diferencia enorme entre las civilizaciones que lograron descubrir la rueda y otras que no lograron descubrir la rueda. El descubrimiento de la rueda permitió que los seres humanos tuvieran capacidades de transporte mucho mayor. Eh, por lo que sabemos, la rueda debió haber sido descubierta por alguien en la cultura sumeria hacia el 4000 antes de Cristo. A lo mejor estoy engrupiendo con esto, no estoy seguro que sea así o no, pero bien, concedamos que fue así, ¿de acuerdo? O sea que en el 4000 antes de Cristo más o menos, o sea, en cuarto milenio antes de Cristo, es la civilización sumeria, que es la primera relativamente articulada, sobre fin, entre el Tigris y el Éufrates, en estas ciudades-estado, Sumer, Uruk, Nippur, etc. Eh, Alguien se le ocurrió esta idea y es una idea realmente revolucionaria, digamos, ¿no? O sea, el mundo moderno, como ustedes lo conocen, sería impensable sin la contribución de este gigantesco descubrimiento. Y digo, no es trivial porque además hay culturas que no la tuvieron, no la descubrieron sino mucho tiempo después. Entonces, no sabemos quién es el que descubrió la rueda, ¿no? Ahora, fue alguien, a alguien se le ocurrió este asunto, y ese tipo es un genio, digamos, ¿no? Y tenemos que estar nosotros eh, muy agradecidos de su contribución, o sea, todos los autos que se mueven, todos los ferrocarriles, los trenes de aterrizaje de los aviones, mil cosas, digamos, funcionan gracias a la genialidad de este tipo que fue el que descubrió la rueda. No sabemos, como digo, quién es, pero nosotros podemos inventar un nombre que naturalmente no existe hasta este momento, Dani lo ha hecho, pero nada impide que nosotros, por estipulación, digamos, bueno, a partir de este momento, en esta clase, vamos a decidir nosotros, nos ponemos de acuerdo en instaurar un nuevo nombre en el idioma español, un nombre que por definición va a ser un nombre que va a designar a quien quiera que sea el primero que haya descubierto la rueda.
Ya, vamos a llamar que, no sé, ese nombre va a ser Perico Los Palotes, ¿ya? Por decir cualquier cosa. Entonces, Perico Los Palotes es un nombre que nosotros hemos instituido en este momento eh, como designando por definición a quien quiera que sea que haya descubierto la rueda. Y que tiene que ser una única persona y el primero que descubrió la rueda. O sea, si tenemos dos culturas distintas en donde uno descubrió la rueda antes que el otro, es el que la descubrió primero, ¿de acuerdo? Por definición, porque es el significado del término, ¿ok? Y entonces Perico Los Palotes es un nombre descriptivo, ¿ya? Un nombre que tiene como significado que designa a alguien que satisface esa descripción. Y eso es por definición. O sea, no es que exista el nombre, está designando a alguien y después nosotros nos damos cuenta que ese alguien satisface la descripción. No, el nombre tiene como significado intrínsecamente designar a quien quiera que sea que descubrió la rueda. ¿Ya? Entonces, consideren ustedes la siguiente proposición. Perico Los Palotes descubrió la rueda. ¿Ok? Bien. Eh, Perico Los Palotes es un nombre propio que tiene como significado que designa a quien quiera que descubrió la rueda. Eso es parte del significado, no es una cosa que tenemos nosotros que saber en virtud de información empírica, lo sabemos simplemente porque así se nos ocurrió estipular el nombre. Y podríamos haber inventado cualquier otro nombre, podríamos haber llamado Turururu o Juan o qué sé yo, ¿no? O de cualquier otra manera. Lo pusimos Perico Los Palotes y significa estipulativamente esto que nosotros hemos decidido asignarle como significado del término. Si pensamos en el enunciado, Perico Los Palotes descubrió la rueda, es un enunciado cuya justificación es a priori. Porque Perico Los Palotes significa quien quiera que sea que haya descubierto la rueda. Por tanto, cuando estamos diciendo que Perico Los Palotes descubrió la rueda, lo que estamos diciendo es que quien quiera que haya sido que descubrió la rueda, descubrió la rueda. Y eso es un enunciado cuya verdad es trivial y se sigue simplemente el significado del término. No tenemos que hacer nada especial para saber que quien quiera que sea que descubrió la rueda, descubrió la rueda. Es a priori, ¿de acuerdo? Es algo que sabemos simplemente en virtud de una sencilla consideración acerca del significado de los términos que ahí aparecen. ¿Ah? Bien, entonces tengo yo el caso de un enunciado cuya justificación es a priori. Bien, sin embargo, el hecho que está siendo descrito por esa proposición es un hecho contingente, no es un hecho necesario. Ahora, consideremos por qué, ¿no? Quien quiera que sea el que haya descubierto la rueda, ¿bien? Como digo, fue un sumerio, cuarto milenio antes de Cristo, no sabemos quién fue, pero quien quiera que haya sido, fue una persona concreta, ¿de acuerdo? Que es un tipo genial, en fin, un tipo muy inteligente y ingenioso, ¿no? Bueno, ese tipo, él pudo no haber descubierto la rueda. No es un hecho necesario que él haya descubierto la rueda. Quiero decir, esa persona tiene una historia personal, que normalmente nosotros no la conocemos, pero esa persona, la persona que descubrió la rueda, no sé, digamos, o sea, cuando chico le pasaron cosas, en fin, tuvo relación con otros amigos, contrajo algunas enfermedades, en una de esas se pudo haber muerto cuando era muy chico, o no sé, digamos, en fin, hubo cierto tipo de acontecimientos en su vida que lo llevaron a que estuviera en posición de dedicarse a pensar en cómo inventar la rueda, por ejemplo, y esas circunstancias a lo mejor se podrían no haber dado. Podría haber sucedido que, no sé, digamos, ¿no? Cuando tenía, no sé, 12 años, mucho antes de que descubriera la rueda, que fue a los 30 por decir algo, eh, llegó una banda de, no sé, elamitas, estoy inventando, no sé qué tribu, una tribu de los montes sagros, que llegó a fin, a saquear ahí y se lo raptaron y se lo llevaron como esclavo y lo hicieron viviendo, estuvieron viviendo esclavo el resto de su vida y murió a los 20 años lleno de enfermedades, en fin, y agotado por el trabajo que le hacían tener sus amos y nunca descubrió la rueda, Perico Los Palotes, ¿de acuerdo? O sea, es un hecho contingente que Perico Los Palotes descubrió la rueda, aunque el nombre Perico Los Palotes designa a quien quiera que sea que descubrió la rueda. Pero esa persona, que es la persona que está siendo designada por el nombre, él pudo no haber descubierto la rueda. Pudieron pasar un montón de cosas que él no, en fin,
nunca llegó a la edad suficiente, o no se le ocurrió, o cuando chico alguien le pegó un palo en la cabeza, por ejemplo, de que generó una lesión cerebral grave, por la cual nunca logró un desarrollo cognitivo suficiente como para que se le ocurriera correr la rueda, se murió cuando chico por una enfermedad, se lo raptaron unos piratas, o simplemente, no sé, se interesó en otra cosa completamente diferente. Eh, en fin, y adquirió interés, no sé, por el juego y la bebida. Ustedes saben que los sumerios eh, bebían muchísima cerveza. La cerveza es antiquísima. Había también muchísimo en Egipto y en Sumer. Les fascinaba la cerveza. No tenían, creo que no tenían vino todavía, pero sí cerveza. Y bebían muchísimo. Entonces, supongamos que Perico Los Palotes, no sé, digamos, se hizo borracho, digamos, ¿no? Y nunca hizo nada en su vida. Se dedicaba solamente a emborracharse de la mañana a la noche. Bien, Pablo Steinmetz tiene la mano arriba. Pablo, por favor, adelante. Pregunta, micrófono abierto para que te escuchemos. Este es el mismo ejemplo que pone Kripke sobre la elección de Reagan en Estados Unidos, que empieza a hablar sobre que si uno tiene a Ronald Reagan como que ganó las elecciones, Claro, sí, 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 es parecido. buena Pero, a pero, priori. pero, claro, si es que el nombre de Ronald Reagan fuese idéntico, tuviese como significado quien quiera que ganó la elección. Eh, Creo que no es Reagan el ejemplo que da, es Truman, porque escribe el año 70, ¿cachai? Entonces Truman es el presidente de Estados Unidos, pero Reagan fue el 80. Pero, pero Kripke, una de las cosas que hace en Nemic Necessity es que critica esa idea del significado de los nombres propios. Bien, eso es una cosa que no hemos hablado, porque es un tema de filosofía del lenguaje, no es un tema de... pero hasta antes de Kripke, la opinión generalizada de los filósofos del lenguaje era que el significado de un nombre propio era una descripción. Y eso, una de las cosas que cambian en Media Necessity es eso. Kripke sostiene que no hay que identificar el significado de un nombre propio con una descripción. Quien pone un ejemplo parecido a este que estoy yo dando es otro filósofo que se llama Gareth Evans, pero un ejemplo distinto. Él lo llama Julius. Y Julius es el quien inventa el Cif Leclerc. Que no sé quién inventó el Cif Leclerc, pero en fin. Pero yo lo cambio con el inventor de la rueda porque, en fin, me pareció más simpático nomás. Pero es el mismo tipo de ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, se trataría que si tenemos nombres descriptivos, nombres que nosotros decidimos darle un significado, que no es el significado que tienen usualmente los nombres propios. Los nombres propios en general simplemente están designando un individuo, no están asociando ese nombre a una descripción. Así que no es exactamente el mismo tipo de ejemplo que da Kripke en Naming and Necessity. No me queda tan claro cómo películas palotes. Uh -huh. O sea, entiendo que el ser que es designado pudo haber sido otro, Claro. pero No, no, cómo. no, perdona, no. El ser que es designado, ¿de acuerdo tú? Nosotros tenemos un contenido para el nombre. Ese contenido, por decirlo así, selecciona en nuestro mundo a alguien que fue el que lo hizo, ¿de acuerdo? Y una vez que lo seleccionamos, nos tenemos que fijar en esa persona, ¿de acuerdo? Esa persona, no estoy diciendo que en otro mundo posible que se les contase hubiesen sido diferentes, el nombre propio eh, Perico de los Palotes hubiese designado a otro individuo. Estoy diciendo, de hecho selecciona a este individuo, a un individuo en particular en el mundo actual. Y ese individuo en particular pudo no haber descubierto la rueda. ¿Está? Ya. Ese es el punto que estamos haciendo. ¿Mm? Eh, ok, Pablo. Entonces, ¿cuál es el punto al cual quería llevarlo? A que, así como tenemos casos denunciados que son necesarios, pero cuya justificación es a posteriori, también tenemos casos, son casos mucho más, como os digo, artificiosos, porque nosotros no ocupamos los nombres propios así, en fin, requiere una serie de cosas extrañas que introducir. Pero también tenemos en principio casos de enunciados que son contingentes, porque el hecho que están reportando es ontológicamente contingente, podría ser de una manera distinta, pero la justificación que tenemos para ello es a priori, ¿no? Ahora, hay otros ejemplos más que da Kripke, por ejemplo, hay un caso que ya mencionamos en lecciones anteriores, piensen ustedes en enunciados matemáticos, que si son verdaderos, tienen que ser necesariamente verdaderos, si son falsos, son necesariamente falsos, pero son enunciados por los cuales no tenemos ninguna justificación o no tenemos ninguna refutación. ¿De acuerdo? Claro. Si fuesen eventualmente uno llegase a justificarlos, tendría que haber una justificación a priori. Pero no tenemos una justificación a priori. Y sin embargo, si son verdaderos, van a ser necesariamente verdaderos.
De hecho, el ejemplo que da Kripke, y que es el ejemplo que puse yo en algunas lecciones pasadas, es en la conjetura de Goldbach. Perdón, esta es una cosa entre paréntesis a todo esto. Eh, Supe ahora de una conjetura famosa, no es la conjetura de Goldbach, pero que hace poco eh, se encontró un contraejemplo. Y una conjetura también parecida, en donde no había ningún contraejemplo, pero con computadores descubrieron que había un contraejemplo de una conjetura famosa. O sea, esto que digo con la conjetura de Goldbach, claro, nadie se le ocurrió ningún número par que no sea la suma de dos números primos, pero no sé, una vez al día de mañana resulta que aparece que, no sé, número 50.435.000, en fin, y hay aparece un contraejemplo. Pero eso pasó ahora y era un número inverosímil, digamos, que, en fin, por supuesto que nadie se lo hizo corrido buscándolo así, considerando mentalmente el tema, fue con computadores, pero se encontró. ¿Bien? Ok, entonces, lo que estábamos considerando es que tenemos motivos para pensar, motivos muy razonables para pensar de que cuando estamos hablando de la modalidad metafísica, estamos hablando de una dimensión de la realidad que no tiene que ver con lo que nosotros seamos capaces de imaginar o no, o lo que nosotros seamos capaces de concebir o no, en donde, si ustedes quieren, nuestras capacidades de imaginar o concebir son una guía eh, falible a la posibilidad metafísica. Y también hay muchos casos en donde nosotros nos hemos encontrado con que cosas que ciertas personas, por ejemplo, en ciertos momentos les parecían que tenían que ser, eran inconcebibles para ellas, resulta que son posibles. ¿Sí? Como por ejemplo, hablamos de eso en lecciones pasadas, que el espacio-tiempo es curvo, por ejemplo. ¿No? O sea, eso en el siglo XVII es impensable. Para un filósofo como Kant, por ejemplo, un espacio euclidiano es parte de nuestra estructura a priori para pensar el espacio simplemente. O sea, no siquiera podemos pensar una cosa semejante. Pero la información empírica que tenemos del mundo es que el mundo eh, tiene una estructura espaciotemporal que tiene un tipo de curvatura. ¿No? Y cuál sea la curvatura es un hecho empírico, es un hecho más contingente que podría ser de otra manera. En fin. Eh, entonces, eh, tenemos esta situación donde hay un dominio objetivo de posibilidades metafísicas y también de hechos que son necesarios metafísicamente. Y cuál sea nuestro acceso a ello es un acceso que está limitado, que es falible, que vamos mejorándolo con el tiempo, o a lo mejor en algún momento podríamos, en fin, perderlo y retroceder y entender menos ese dominio de posibilidades metafísicas, pero que no está ligado constitutivamente con nuestras capacidades de concebir o imaginar. ¿Bien? Claro, ustedes se dan cuenta que el hecho de que sostengamos eso, de que hay un dominio de posibilidades objetivas, ¿no? eh, y hechos necesarios objetivos, es por una parte una cosa súper importante, pero al mismo tiempo nos impone un problema filosófico súper grande, porque la cuestión que tenemos ahora por delante es cuál es su naturaleza, qué es lo que son esas posibilidades y esas necesidades, en qué consiste ese espacio modal metafísico. ¿No? Digo espacio en un sentido figurado, pero por decirlo así como nosotros tenemos las cosas que están de alguna manera dadas, por ejemplo, en ciertas relaciones de localización respecto de las restantes, las cosas también ocupan un cierto lugar, pero en un espacio que es un espacio de posibilidades. Ocupa un cierto lugar porque tiene ciertas características, de hecho, pero podría tener otras. ¿No? Y por decirlo así, representamos esa totalidad de posibilidades como un espacio que está abierto y que tiene un carácter tan objetivo como el espacio físico ordinario en el cual nos encontramos. Entonces, la postulación de un dominio de posibilidades metafísicas impone automáticamente un problema filosófico y ontológico ulterior. ¿Qué es el problema central de la metafísica de la modalidad? Esto es, ¿en qué consiste este dominio o espacio de posibilidades metafísicas? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué limitaciones tiene? Y, como digo, gran parte de las discusiones tienen que ver precisamente con estas cuestiones. ¿No? Entonces, lo que vamos a comenzar a tratar ahora
tiene que ver con exactamente cuáles son esas formas de concebir ese espacio de posibilidades metafísicas. Claro, Kripke no adelanta demasiado sobre esto. Kripke lo que hace es que, por eso nos entrega razones para pensar de que es lo más razonable suponer que hay un espacio de posibilidades metafísicas. Pero Kripke lo que no hace es desarrollar una teoría acerca de cuál es su naturaleza, cuál es su alcance. Eso es una cosa que es desarrollada por otros filósofos. Las indicaciones que hace Kripke en Naming and Necessity y en otros trabajos son bastante esquemáticas, ¿no? Vamos a volver sobre ellas cuando sea el caso, ¿no? Pero son otros filósofos los que hacen esa tarea ulterior de decir, ok, entonces si hay una modalidad, un espacio objetivo de posibilidades, esta es su naturaleza, esto es lo que son, así tenemos que entenderla, estos son sus límites, y son estos límites porque bla bla, ¿ven? Porque hay una teoría que explica cuáles deben ser esos límites. Cuando se trata de tratar de explicar la naturaleza de las posibilidades metafísicas, lo que tenemos es, a ver, primero que nada, una gran distinción que no voy a considerar demasiado porque, bien, hay algunos filósofos que han adoptado una posición que en la literatura se llama modalismo, eh, de acuerdo a la cual los hechos modales es simplemente el hecho bruto de que algo o es posible o es necesario. Y punto. No hay ninguna explicación que dar al respecto. Otros filósofos, en cambio, lo que sostienen es que las posibilidades tienen que ver con mundos posibles. ¿Se acuerdan que introducimos esa terminología en lecciones anteriores? Bueno, y hablamos además que la introducción de mundos posibles tuvo importancia para el desarrollo de la semántica modal. Bueno, hay algunos filósofos que en los años 80 dijeron, mira, ¿para qué tenemos problemas? Nos hacemos problemas con esto de explicar los mundos posibles, sostengamos que los hechos modales son simplemente hechos sobre que algo es necesario y posible y punto. Mundos posibles es simplemente un agregado posterior que puede tener un valor heurístico, pero cuando se trata de su naturaleza metafísica, la base tiene que ver solamente con que hay proposiciones que son necesarias y otras que son posibles y punto, ¿no? Esta posición fue defendida por un filósofo que se llama Grant Forbes, que el año 85 publicó un libro que se llama The Metaphysics of Modality. Es un libro importante, ¿no? Pero, claro, yo no voy a dedicarle nada de tiempo a esto, porque en la discusión posterior lo que se ha visto es que hay limitaciones expresivas que tiene que existen si es que uno se limita a operadores modales de necesidad y posibilidad. Esto es, hay cosas que ni siquiera pueden ser expresadas usando operadores de necesidad y posibilidad y que sí pueden ser expresadas cuando nosotros permitimos hablar sobre mundos posibles y utilizar herramientas como referirnos a la totalidad de los mundos posibles o a algunos mundos posibles y cosas por el estilo. Eh, entonces, por decirlo así, hay un problema conceptual aquí. Como digo, que no voy a entrar en ese tema porque, en fin, no es un tema esencial para lo que estamos viendo y requeriría algo así como dedicarle una lección completa o dos lecciones completas, que no tenemos tiempo para esto, ¿no? Pero el modalismo no ha sido una posición generalmente aceptada, aunque es muy económica ontológicamente, o sea, no nos obliga o no nos obliga a contestar una serie de preguntas que son filosóficamente complicadas, pero tiene por otra parte el hecho de que significa conceptualmente que estamos, por decirlo así, cortándonos las manos, ¿de acuerdo? Entonces, eso ha hecho que el modalismo sea un tipo de posición filosófica que no haya sido muy, en fin, sostenida, ¿no? Si a alguien le interesa esto con más detenimiento, un libro en donde esto aparece bien explicado es el libro de Joseph Melia que se llama Modality, que es un libro que está en biblioteca, aquí lo tengo, que es una introducción general a cosas de metafísica modal, y en ese libro hay un capítulo dedicado a esto y está ahí bastante bien explicado los problemas y limitaciones que tiene una posición modalista. ¿Bien? Entonces,
Cuando se trata de posiciones que son realistas respecto de los hechos modales, o sea, que sostienen que hay un dominio objetivo que no depende de nuestros estados epistémicos, de nuestras capacidades de concebir, imaginar o lo que sea, sobre las posibilidades, eh, eh, esas teorías son teorías que lo que sostienen es que las posibilidades tienen que ver con mundos posibles, ¿ya? Y las teorías que vamos a estar discutiendo acerca de la modalidad aquí van a ser teorías que van a estar discutiendo acerca de cuál es la naturaleza de los mundos posibles. ¿Bien? Eh, Déjenme, sin embargo, aclararles de entrada qué es lo que tenemos que entender por mundos posibles, para decir que hablar de mundos posibles no es ninguna cosa del otro mundo, no es ningún, en fin, terrible compromiso ontológico el que estamos incurriendo. Los compromisos ontológicos más serios vienen después, cuando comenzamos, por decirlo así, a introducir detalle o a arriesgar ciertas ideas más sustantivas acerca de cuál es la naturaleza de los mundos posibles, ¿no? Esto lo dice David Lewis en su libro Counterfactuals del 73. Y dice Lewis que es un argumento súper rápido para decir por qué razón admitir mundos posibles no es ninguna cosa del otro mundo. Eh, a ver, casi todos nosotros, digo casi todos porque si uno es, no sé, hegeliano, spinozista, a lo mejor va a pensar distinto, pero en principio todos nosotros, casi todos nosotros, estaremos de acuerdo con que las cosas podrían haber sido distintas de como son, ¿no? O sea que las cosas han sucedido de una cierta manera, pero podrían suceder de manera distinta, ¿no? De hecho, por ejemplo, qué sé yo, estalló el año 2020 eh, una epidemia de coronavirus, pero parece perfectamente razonable que, qué sé yo, si el asunto estalló porque un chino comió un murciélago, bueno, supongamos que llegó el mismo chino y qué sé yo, y el murciélago estaba contaminado, estaba ahí a la venta, y el tipo chino miró al murciélago y dijo, sí, se ve gordito, pero no, mejor este parece más sanito, y se come el otro, ¿cachai? Y después el murciélago ese, no sé, lo botan, digamos, y nunca nadie se contagia el 2020. A lo mejor se contagia el 2021, en fin, pero pareciera que el hecho de que haya estallado la pandemia este año tiene que ver con que hay ciertos acontecimientos que pudieron no haber sucedido, ¿no? Y sucedieron, pero pudieron no suceder. Entonces, parece más, o qué sé yo, si ustedes piensan, hoy día en la mañana ustedes tomaron desayuno y no sé, se tomaron una tostada y en vez de haber tomado, no sé, esa tostada, poder tomar la tostada al lado, o no haber tomado tostada, o qué sé yo, son, según lo mejor que sabemos, hechos contingentes, hechos que pudieron suceder pero podrían no haber sucedido. Bueno, eso es algo de sentido común, es una cosa que casi todo el mundo acepta. Si ustedes le preguntan a cualquier persona en la calle, va a estar de acuerdo con que las cosas podrían ser distintas de como son de hecho, en alguna cosa, digamos, ¿no? A lo mejor, quizá uno tenga que decir que hay rasgos muy amplios del mundo que no podrían ser distintos. Bien, pero por lo menos hay ciertas cosas chicas que podrían ser diferentes de como son de hecho. Bien, ahora bien, si estamos de acuerdo, y me digo, es una cosa de sentido común, que las cosas podrían ser distintas de como son de hecho, nosotros podemos parafrasear esta expresión por otra expresión que es equivalente, también según el sentido común, según nuestras intuiciones ordinarias. Es lo mismo decir que las cosas podrían ser diferentes de como son de hecho, a decir que hay forma en que podrían ser las cosas que no son la forma en que son de hecho las cosas. ¿De acuerdo? Repito, si parece aceptable sostener que las cosas podrían ser diferentes de como son de hecho, también parece aceptable decir que hay formas en que podrían ser las cosas que no son la forma en que son de hecho las cosas. Las cosas son de cierta manera, lo cual puede ser parafraseado diciendo que hay una forma en que son las cosas, la cual cualquiera que sea, la forma en que son las cosas del universo, es una forma muy compleja, extremadamente, en fin, elaborada, que por supuesto excede nuestras capacidades de concebir, pero no importa, hay de hecho una forma en que son todas las cosas. Bueno, y hay forma en que podrían ser todas las cosas, que no es la forma en que son de hecho las cosas, porque hay pequeñas diferencias. ¿Bien? Ahora, noten ustedes que
cuando nosotros hemos adoptado esta paráfrasis, que parece perfectamente aceptable, estamos haciendo una cuantificación existencial. Esto es recordatorio de las primeras lecciones en este semestre. Hay formas en que podrían ser las cosas, que no es la forma en que son de hecho las cosas. ¿No? Es una cuantificación existencial. Estamos nosotros admitiendo que hay ciertas cosas. ¿Bien? Esto es formas en que podrían ser las cosas. Todas las cosas. ¿Ya? Bien. Entonces, Lewis dice, ok, entonces es propio del sentido común admitir que hay formas en que podrían ser las cosas. Todas las cosas. Esto es lo que podemos denominar un mundo posible. Y si ustedes se dan cuenta, eso, claro, una persona caminando por la calle, eh, usando sus intuiciones de sentido común, en principio no va a ocupar la expresión mundo posible, a menos que haya sido, como dice, contaminado filosóficamente. Pero eh, basta que uno le haga esta explicación y él estará de acuerdo con que hay mundos posibles. Esto es, hay formas en que podrían ser las cosas que no es la forma en que son las cosas. ¿De acuerdo? O sea, postular mundos posibles, por tanto, no es nada que vaya contra el sentido común. Es simplemente usted que es una reformulación de lo que todo el mundo acepta. Todo el mundo cree que las cosas pueden ser distintas de cómo son de hecho. Todo el mundo acepta que hay formas en que podrían ser las cosas que difieren de la forma en que son de hecho las cosas. Bueno, entonces todo el mundo acepta que hay mundos posibles, que es una abreviación de hablar de la forma en que podrían ser las cosas, que no es la forma en que son de hecho las cosas. Eh, ¿Quién tenía una pregunta? Ok, Jaime de Rosas. Jaime, ¿por qué no haces la pregunta con el micrófono abierto para que todos escuchemos? Sí, no hay nada que proponer. Una pregunta, cuando usted estaba parafraseando, Ujú, al explicar sobre los mundos posibles, al final dijo sobre forma, ujú. sobre, parece razonable que también la forma de las cosas puedan ser de otra forma. Mi pregunta es, Si yo lo formulaste así, es redundante, está mal, pero la pregunta tuya, ¿qué es lo que son las formas? claro, ¿a qué se refiere específicamente con las formas? Porque eso me Bueno, llama mucho. eso está abierto. Eso precisamente es algo que queda, por decirlo así, sin especificar. Y la diferencia entre distintas teorías de mundos posibles tiene que ver con cómo se ha interpretado esto de una forma en que podrían ser las cosas. Precisamente, ¿no? Entonces, Pero no es tramposo. o sea, no Porque, es tramposo porque tú estás, por decirlo así, buscando una formulación que sea relativamente neutral, que no parezca demasiado comprometida ontológicamente con ningún tipo de teoría muy específica, eh, pero que es algo que en principio podrían aceptar todo el mundo. Y de hecho, una formulación de ese estilo es algo que aceptaría todo el mundo. ¿Está bien? O sea, un luisiano, David Lewis lo aceptaría, cualquier filósofo actualista también lo aceptaría. Voy a volver a la pantalla. lo que me pasa, Uh -huh, me explica con esa formulación, uh -huh. es que al hablar de que puede ser de cualquier forma, eso implica llegar a imaginar que la constitución de las cosas puede ser de otra forma. Es como casi que pasar por encima sobre las leyes físicas. No, no, pero a ver, piensa tú lo siguiente. Eh, no estamos nosotros diciendo son los límites de esas posibilidades. O sea, hay un espacio de posibilidades que está abierto y que, en fin, las cosas son de cierta manera, ocupan un cierto lugar dentro de este espacio, pero podrían ocupar otro, ¿no? Pero ese espacio tiene una extensión, no es cualquier cosa, ¿no? Y un problema filosófico sustantivo, por ejemplo, es acaso las leyes de la naturaleza son necesarias o no. Hay algunos filósofos que sostienen que no son necesarias, por tanto, tú tienes para esos filósofos mundos posibles donde las leyes de la naturaleza son distintas de cómo son actualmente. Otros filósofos piensan que son necesarias, ¿no? Esa es una cuestión, como digo, filosóficamente abierta.
Pero aunque tú seas un filósofo que sostiene que las leyes naturales son contingentes y que podrían ser las leyes de la física diferentes de cómo son, de hecho, esos filósofos no admiten que, no sé, digamos, que podrían haber contradicciones verdaderas. ¿Está bien? O sea que hay límites también para lo que es metafísicamente posible. Y esos límites determinan también lo que es metafísicamente imposible. Pero ya, perfecto. Pero ese es un problema, Entonces, es un problema filosófico ulterior. ya, pero si puede ser posible que pueda dar un ejemplo de postular un mundo posible que acepte que una forma difiera de cómo son las cosas, con respecto de Ya, saltarse, no, ignorar esta ley de la naturaleza, o sea, a ver, esta forma. yo no soy, yo personalmente no pienso que las leyes naturales son contingentes, pero filósofos como David Lewis, por ejemplo, que piensa que las leyes naturales son regularidades de evento, está a decir, bueno, en el mundo actual, qué sé yo, los objetos dotados de masa se atraen entre sí con una fuerza que es directamente proporcional a las masas, inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Dice, pero hay mundos posibles donde esa fuerza es inversamente proporcional al, no sé, al cubo de las distancias. Ni un problema. ¿Sabes? Ya, pero interesante. O sea, O sea, no es absurdo. Es algo que se sigue de una concepción diferente de la metafísica de las leyes naturales. ¿Cachai? Que yo no comparto. Pero cuando veamos la concepción luisiana de David Lewis acerca de eso, en la concepción luisiana eso tiene sentido. A ver, alguien más estaba haciendo una observación. Eh, ya, Pablo Steinmetz, tú querías hacer una intervención sobre esto. Hazlo, por favor, con micrófono o abierto. sea, no sé, Max Tegmark, un físico que No, no es un cree, físico, Pablo, es un matemático, de hecho, pero que ha hecho trabajos en física teórica, bueno, en fin, que tiene un alto contenido matemático. Nah, no importa, no importa, da lo mismo. Ok, entonces tú dices que Max Tegmark sostiene que las leyes físicas son contingentes. sí, él propone que hay varios universos posibles, pero de una manera real, y que en estos universos posibles hay diferentes leyes de acuerdo a las condiciones iniciales Ya, con las que se eligen. mira, uno tendría que reformular tal vez, es una variación de estas ideas del pluriverso. El, no es que sostenga que las leyes naturales son contingentes, sino que más bien dicen lo que nosotros conocemos es una especie de realización de ciertas leyes más profundas que no son invariantes entre los distintos multiversos y que adoptan una pluralidad de valores dentro de un rango y todos los valores de ese rango están realizados en un multiverso u otro. Pero claro, no es que, por decirlo así, esa variación en donde tienes tú distintos multiversos y en cada multiverso tienes tú distintas leyes naturales o tipos de leyes naturales, obedecen un patrón que sí es fijo, que no es variable, ¿cachai? Pasa que, pero yo habría que eh, tal vez eh, formularlo de una manera un poco más cuidada. Pero en el caso de David Lewis, como vamos a ver, la concepción de David Lewis es que no, que las leyes naturales son auténticamente contingentes. O sea, no es una cuestión de que por desgracia hay cierto principio de variabilidad que es fijo y que va a determinar que las leyes tengan que asumir todos estos rangos, sino que auténticamente podríamos tener mundos donde, no sé, digamos, ¿no? Está habitado por brujas que echan hechizos y hacen que, no sé, pasan unas cuestiones. Ahora, para Luis son mundos que se los llama lejanos, mundos que son muy desemejantes al mundo actual y no tienen gran incidencia para la evaluación que nosotros hacemos de lo que sucede en el mundo actual. Pero, en fin. Entonces, esa es la última pregunta con esto del Sí, tema. Eh, adelante. ¿Qué condición de verificabilidad o de aporte podría constituir la teoría de Lewis? También un tema que vamos a considerar. Las razones que aduce Luis para justificar su teoría, que todo esto ni la hemos explicado todavía, pero las razones que aduce Luis para su teoría son razones, uno, de fertilidad teórica y dos, razones que tienen que ver con las falencias que tienen las teorías actualistas. Pero antes de, Ya,
hablar un poquito más de esto, déjenme introducirles un poco más de terminología para que estas cosas se vayan entendiendo. Entonces, lo que estábamos hablando era que teníamos teorías que en principio aceptan que hay mundos posibles, pero que los mundos posibles en principio es simplemente admitir que hay posibilidades, no es mucho más que eso, ¿no? Es admitir que las cosas podrían ser distintas de como son, es admitir que hay formas en que podrían ser las cosas que no es la forma en que de hecho son las cosas. Y eso es algo, como digo, completamente sentido común, que si uno se lo explica suficientemente, casi todo el mundo aceptaría. Bueno, sí, estoy seguro que a cualquier tipo que haya caminando por la calle, si yo le explico suficientemente, va a estar de acuerdo conmigo que hay mundos posibles tal como se lo estoy explicando. El problema filosófico tiene que ver con cómo vaya a ser interpretada la naturaleza de esas cosas que son los mundos posibles, las formas en que podrían ser todas las cosas. Kripke, por ejemplo, dice, bueno, podemos hablar de situaciones contrafácticas completas, sí, lo que quiera que sea. Eso es lo que vamos a entender por mundo posible. Y el problema viene cuando, como digo, cuando tratamos de especificar su naturaleza. Entonces, esto es lo que, aquí es donde viene la división filosóficamente sustantiva entre distintas posiciones. Un tipo de posición que ha sido adoptada sobre los mundos posibles es una posición que se denomina en la literatura posibilismo, así ustedes lo tienen en las notas, ¿no? Otros autores han hablado de realismo modal extremo, otros incluso han hablado simplemente de realismo modal, cosa que es confundente porque la alternativa también es realista, pero también algunos autores han usado esta terminología, ¿no? Entonces, tenemos una alternativa que se llama posibilismo y que es una posición que ha sido defendida por David Lewis. O sea, David Lewis, aquello por lo cual es más célebre, es por haber defendido este tipo de concepción. Y una alternativa, la posición alternativa, se denomina en la literatura actualismo. Todavía no lo tenemos mucho más abajo, así que... bueno, el actualismo, que es el tipo de posición que tiene Kripke, ¿no? Pero es el tipo de posición que en general tienen casi todos los filósofos, los metafísicos que se dedican a temas de metafísica modal y, en fin, los metafísicos en general, ¿no? El actualista es el que sostiene que hay una diferencia ontológica radical entre el mundo actual y los restantes mundos posibles. Por eso se llama actualista. El mundo actual es el mundo que concreto, el mundo que, en fin, habitamos y que en algún sentido es el mundo real. ¿Bien? Los mundos posibles son simplemente representaciones acerca de cómo podrían ser todas las cosas. Entonces, hay una diferencia, como ustedes pueden ver, muy marcada entre el mundo actual, que es el único mundo concreto, o sea que el mundo actual es simplemente la totalidad de todas las cosas que hay, concretas y abstractas. Y los mundos posibles son simplemente algún tipo de construcción abstracta que representan cómo podrían ser todas las cosas. Entonces, hay una diferencia, como digo, radical de naturaleza. El mundo actual es el único mundo concreto. Los mundos posibles son simplemente entidades abstractas que están cumpliendo una función representacional de cómo podrían ser todas las cosas. ¿Bien? La concepción posibilista, en cambio, es una concepción en donde no existe esa diferencia ontológica de naturaleza entre el mundo actual y los restantes mundos posibles. Por eso se llama posibilista, porque la idea entonces es que el mundo actual no es diferente, no es más, no es, en fin, ontológicamente superior a cualquier otro mundo posible. Están todos en el mismo nivel o en el mismo plano ontológico. Son todos tan reales como lo es el mundo actual. O sea, el mundo actual no es más real que cualquier otro mundo posible. Entonces, por esta razón, porque toma las posibilidades con un estatus ontológico que es semejante al mundo actual, o toma todas estas posibilidades con el mismo estatus ontológico, que se la denomina posibilista. Digo, la mayoría de los filósofos, aunque no he hecho una encuesta, pero más o menos, se cuenta, son actualistas. ¿Ya? Ahora, cuando veamos los tipos de actualismo, el problema es cómo exactamente, qué tipo de entidad abstracta es aquello en lo cual hayamos de entender a los mundos posibles, porque también hay diferencias entre los actualistas. Unos piensan que los mundos posibles son un tipo de propiedad universal.
Yo, por ejemplo, sostengo eso. Otros dicen que son un tipo de construcción conjuntista. Otros dicen que son conjuntos de proposiciones. En fin, hay una serie de alternativas que han sido defendidas para entender qué es lo que sean esos mundos posibles cuando se los concibe como entidades abstractas que representan cómo podrían ser las cosas. Los posibilistas, ha sido como digo, David Lewis, perdón, quería darles ejemplos de actualistas también. ¿Qué filósofos actualistas? Bueno, Kripke es un actualista, es un ejemplo típico. Ahora, Kripke no hace mucho, no tiene una teoría específica diciendo, mira, los mundos posibles son exactamente esto. No, Kripke no hace tal cosa, simplemente es actualista, pero no entra a desarrollar una teoría detallada sobre cómo deberían ser entendidas los mundos posibles con más precisión. Filósofos que sí hacen esa tarea y que son, vamos a mencionarlos, son, por ejemplo, Alvin Plantinga, eh, Kit Fine, Robert Adams, eh, Peter Forrest, un servidor. Sí, yo también tengo trabajo sobre, en fin, sobre esto. Entonces, hay una variedad de posiciones también diferentes en lo que se refiere a teorías actualistas. Posibilista, el ejemplo más característico es David Lewis, y hay filósofos que también adoptan su posición, ¿no? O sea, en fin, yo conozco a varios, tengo algunos amigos que son posibilistas lewisianos. Ahora, no es que ellos tengan una teoría específica de la modalidad que uno pueda diferenciar de la de Lewis, sino que más bien son como continuadores y aceptan la posición de Lewis y la hacen intervenir para resolver ciertos problemas filosóficos. Resolverla, bien, no sé si resuelve nada, pero esa es una distinción fundamental. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora, o en fin, a partir de la siguiente lección, es que vamos a primero a considerar con cierta detención la teoría posibilista de David Lewis, ¿bien? Y qué aplicaciones tiene y cuál es su rendimiento en distintas áreas. Y después vamos a ver teorías actualistas sobre la modalidad, eh, también con sus peculiaridades, y vamos a ver las diferencias centrales entre las distintas posiciones, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a ver hoy día y seguiremos viendo con estos temas la siguiente lección. Así es que vamos a quedar hasta aquí y eso es, amigos. Hasta luego.